Vamos a compartir, seguir con la serie La revelación del Hijo, la revelación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El tema que vamos a compartir el día de hoy se titula Para que todo aquel que crea no se pierda. Levante su mano derecha y diga conmigo: para que todo aquel que en Él crea no se pierda. A todas las personas que creen en Jesucristo reciben salvación y no se van a perder. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 15 al verso 16, dice así la palabra de nuestro Señor: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje lo usamos mucho para evangelizar, para predicar el Evangelio a las personas que no conocen a Jesucristo y que no conocen su salvación. Pero este pasaje tiene una gran profundidad en el entendimiento del reino de Dios. Este pasaje no es leche espiritual, es profundidad de Dios, porque nos da a entender el reino de Dios, nos da a entender la vida de Dios y la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. En Juan 3:15 y Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a definir en el original de ese pasaje qué significa se pierda, para que no se pierda. Y vamos a ver varias traducciones de la Biblia, porque lo que tenemos nosotros es una traducción. En la versión Dios habla hoy dice: para que todo aquel que en Él cree no muera y tenga vida eterna. O sea que en este pasaje se tradujo, en vez de poner se pierda, pusieron para que no muera. En otra versión de la Biblia dice: para que todo el que no crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. En otra versión este pasaje dice: a fin de que todos los que confían en Cristo no desaparezcan y tengan una vida sin fin. En la traducción Nuevo Mundo dice: para que nadie que demuestre fe en Él sea destruido. Entonces, si vemos las diferentes versiones de la Biblia y aún en el original, la palabra perderse significa perecer, morir, desaparecer, y en el original dice ser destruido completamente. Habla de la desaparición de su existencia, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea que la persona que no cree en Jesucristo y que no se mantiene creyendo en Jesús se pierde, perece, muere, desaparece y es destruido. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso para su vida? ¿Cuántos de ustedes quisieran morir espiritualmente, perecer, ser destruido y tener una vida sin propósito? Si usted quiere eso, no cree en Jesucristo.
Pero si usted quiere tener la vida abundante y la bendición del Señor, crea en el Señor. Porque si nosotros creemos en el Señor, vamos a tener vida abundante, y vamos a ver la gloria de Dios todos los días en nuestras vidas. Entonces, perderse, en Juan 3:16, Juan 3:15, perderse es un estado eterno de juicio. Es un estado eterno de muerte espiritual, de separación eterna entre nosotros y Dios, y habla de la destrucción total del alma. Entonces nosotros debemos entender y comprender la eternidad de Dios y el estado eterno del hombre, que son cosas que hoy en día no se tocan. Muchas personas en el pasado se fueron a un extremo de predicar solamente del más allá, de predicar de la eternidad, de predicar del cielo, que está bien. Y vino un nuevo mensaje del predicar del más acá, aquí, de predicar las cosas, de los problemas cotidianos. Pero también se fue a otro extremo, porque solamente se predica de los problemas temporales, pero se olvidaron de la eternidad. Y lo que nos ofrece Dios es una eternidad con Él, disfrutando su presencia, disfrutando sus bendiciones y disfrutando todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, primero debemos entender que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, inmediatamente recibimos la vida de Dios, que es una vida eterna, es una vida increada. O sea, la vida de Dios siempre ha existido y nadie la ha creado. La vida humana la creó Dios, la vida animal la creó Dios, la vida vegetal la creó Dios, pero la vida de Dios existe por sí misma. Nadie la creó. Nosotros, al creer en Jesucristo, recibimos esa vida eterna, esa vida increada, esa vida inherente que tiene Dios. Es una vida indestructible. Lo que nosotros hemos recibido de Dios, nadie lo puede destruir. Lo que nosotros recibimos de Dios es una vida superior, es una vida más excelente. Por eso, al momento de creer, somos liberados de la muerte espiritual, para que todo aquel que en Él crea no muera. Nosotros fuimos libres de esa muerte, fuimos libres de la muerte espiritual, y somos vivificados en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios. Y en ese momento empezamos a tener comunión con Dios. En ese momento empezamos a adorar a Dios. En ese momento entramos y comprendemos el reino celestial del Señor. Al momento de nosotros creer en Jesucristo, nosotros disfrutamos y gustamos del don celestial, del Espíritu Santo, de los poderes del siglo venidero aquí en la tierra. Podemos disfrutar de su favor, de su amor, de su sabiduría, de su ciencia, de su inteligencia, de su voluntad, de su poder, que nos sana, que nos libera, que nos bendice y que nos prospera. ¿Cuántos disfrutan de todas esas bendiciones? Si usted lo disfruta, denle un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 6, el verso 4 al 5. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, dile a la persona que tiene claro, tú has gustado, comido, disfrutado del don celestial. Nosotros vivimos una anticipación del cielo aquí en la tierra. Nosotros estamos disfrutando de lo celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos están disfrutando de la buena palabra de Dios? Y de los poderes del siglo venidero, que habla del poder de Dios manifestado en nuestras vidas aquí en la tierra. Hemos disfrutado de su presencia, disfrutado del Espíritu Santo, disfrutado de su palabra. O sea, nosotros ya no necesitamos morir para entrar en la eternidad. Ya nosotros, al momento de nacer de nuevo, estamos en la eternidad. Estamos delante de la presencia del eterno Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, lo que me llama la atención de Juan 3:16 es que ahí nos dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. Ahí no habla de salvación, ahí está hablando de vida eterna, porque la salvación no es el objetivo. Levante sus dos manos, diga conmigo: el objetivo del reino no es la salvación, sino que es la vida eterna. No es un escape de los problemas. Señor, sálvame, sácame de aquí porque tengo demasiados problemas. No, la salvación es un medio para que reciba lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es la vida de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, primeramente, Juan 3:16, Jesucristo habla que si creen en Él tienen la vida de Dios. Recuerden que Juan 3:15 y Juan 3:16, Jesucristo le está hablando a Nicodemo. Entonces, en el contexto, lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si crees en mí, si crees en el Hijo de Dios, vas a tener vida y vas a tener ese nuevo nacimiento que yo te hablé más adelante. Entonces, todos los que tengan esa vida de Dios, todo el que nace de nuevo no va a perecer. Todo el que nace de nuevo no va a ser destruido. Todo el que hace de nuevo no morirá. Todo el que nace de nuevo no va a desaparecer, sino que va a vivir eternamente en comunión con Dios. O sea, si lo malo, las tinieblas, la oscuridad, la muerte espiritual, la destrucción espiritual no te puede destruir, menos te va a destruir un problema aquí en la tierra. Menos te va a destruir la pobreza, menos te va a destruir la miseria, menos te va a destruir una enfermedad, menos te va a destruir un problema, porque los problemas en esta tierra son temporales, tienen fecha de caducidad. ¿Sabes que es difícil tener un problema eterno? ¿Quién te da la solución de eso? Nadie te puede dar una solución. Así que cualquier cosa que estemos padeciendo en esta tierra es temporal. No creas que vas a pasar toda la vida con ese problema. Escuche bien, va a llegar el momento y el tiempo de Dios donde ese problema va a tener que irse en el nombre de Jesús. Y si el enemigo se ha levantado por un camino, por 7 caminos tendrá que huir. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Todo el que nace de nuevo recibe la vida de Dios y es salvo eternamente. Esa vida eterna no la recibimos ni la disfrutamos cuando muramos. No, que cuando muera ya me va a recibir San Pedro, él tiene la llave y él me va a abrir la puerta y me voy para el cielo. No, ya usted está en el cielo. Dile a la persona que tiene a tu lado: si tú no te has enterado, ya nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales.
Eso lo dice la palabra de Dios en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 6. Primero vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 5 y verso 6. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó nuestro espíritu. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? Sentados en el cielo, en los lugares celestiales. Apóstol, pero yo me veo aquí, pero espiritualmente tú estás sentado juntamente con Cristo. O sea, nosotros estamos disfrutando el cielo aquí en la tierra. ¿Cuánto lo disfrutan? Entonces, si usted lee Juan 17, Juan capítulo 17, el verso 3, nos revela qué es la vida eterna. Juan 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. No, apóstol, yo conocí a Jesús hace 10 años cuando yo hice la oración de fe. No, ahí se inició el conocimiento de Jesús, de conocer a Jesús, pero nosotros conocemos a Jesús, vamos conociendo a Jesús toda la vida. Es como cuando tú estás casado, o sea, tú cuando te casaste, en ese momento tú no conoces todavía a tu pareja, tú la vas conociendo en los años. Vamos conociendo cosas, se van descubriendo cosas, se van manifestando cosas. Así es con Jesús. No, yo conocí a Jesús, nosotros no conocemos a Jesús, nosotros estamos conociendo a Jesús. Y esa es la vida eterna, poder disfrutar ese conocimiento de Jesucristo y ese conocimiento de Dios el Padre. Y mientras más vamos conociendo a Dios, más nuestra familia va siendo transformada, más nuestras vidas van siendo transformadas, más vamos a vencer los obstáculos, los tropiezos que el diablo quiera levantar y el mundo quiera levantar, porque en el mundo tendremos aflicción, pero vamos a confiar porque Cristo venció al mundo, y si Cristo venció al mundo, nosotros también vamos a vencer el mundo. Por el conocimiento de Cristo. Tenemos toda una eternidad. Levante sus dos manos, diga conmigo: tenemos toda una eternidad para conocer a Dios. Nadie llega a un conocimiento completo de Dios, ni en esta vida ni en la venidera. Entonces los judíos y los fariseos pensaban que conociendo las Escrituras iban a tener vida eterna. Entonces Jesús, burlándose de ellos, le habla en Juan capítulo 5, vamos a leerlo. Juan capítulo 5, el verso 39, dice así. Juan 5, verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, le está hablando a los judíos, a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. O sea, nosotros usamos ese texto para motivar a la gente a estudiar la palabra, pero Jesús más bien se estaba burlando de ellos. Le dice: ustedes piensan que estudiando las Escrituras van a tener vida eterna, y no saben que las mismas Escrituras hablan de mí.
No es la escritura la que te da vida, no es la Biblia la que te da vida. La que te da vida es el autor de la Biblia, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Ustedes dicen eso, que escudriñando la Biblia tienen vida eterna, pero no creen en mí. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dile a la persona que tiene a tu lado, la Biblia no es la que te da vida, el que te da vida es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, imagínense eso, los fariseos estudiaban la Biblia, estudiaban las Escrituras, pero el mismo Jesús le decía, ustedes, aunque estudien la Biblia, aunque estudien el Antiguo Testamento, que lo tenían en ese entonces, mi palabra no mora en ustedes. Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Entonces dile a la persona que tiene, aunque leas la Biblia, eso no quiere decir que tengas la palabra de Dios en tu corazón. Aunque te sepas 500 versículos bíblicos, puede ser que no tengas vida. Porque los judíos, a los niños de 8 años, les hacían aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Ellos conocían la Biblia de memoria, pero no se le había revelado al Señor de las Escrituras, que es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, ayer estaba escuchando, fui a comprar algo, estaba escuchando una discusión de alguien que le estaban predicando, de una muchacha que es cristiana. Y el muchacho decía, no, es que todas las iglesias son iguales, porque todas las iglesias usan la Biblia. Los católicos, ¿qué usan? Le decía así a la cristiana. ¿Qué usan los católicos? La Biblia. ¿Qué usan los testigos de Jehová? La Biblia. ¿Qué usan los evangélicos? La Biblia. Entonces todas las iglesias nos salvan. Y la cristiana se quedó callada. Yo no quería meterme en la conversación porque me estaba comprando unas empanadas horneadas y tenía mucha hambre. Pero me puse a meditar. Muchas religiones se basan en la Biblia y en las Escrituras, pero rechazan a Cristo. Apóstol, deme varios ejemplos. Ya se los voy a dar, aguántese. No vayan a hacer eso. Los judíos tienen la escritura del Antiguo Testamento, tienen la ley, tienen los profetas, todo lo que habla de Jesús, pero no creen en Jesús. Es tanto que ellos en su sinagoga no leen, es prohibido leer Isaías 53, porque si un judío lee Isaías 53, inmediatamente lo va a identificar con Cristo. Todas las escrituras que dan testimonio de Jesús, los judíos no la tocan. Tienen la Biblia, pero no tienen a Jesús. La pregunta es, ¿tienen vida? No. ¿Se irán a salvar? Los testigos de Jehová. Apóstol, está hablando mal de la religión. No estoy hablando mal de la religión. Estoy diciendo lo que Jesucristo le dijo a los judíos que tenían la escritura, pero negaban a Jesús. Los testigos de Jehová minimizan a Jesús, tanto que dicen que es una encarnación del ángel Miguel, y dicen que Jesucristo no es Dios, y exaltan a Jehová, exaltan a Dios y minimizan a Jesucristo. Tienen las escrituras, pero no tienen a Jesús y no tienen vida. Dile a la persona que tiene a tu lado, aquí el Señor te va a dar respuesta
Cuando tú dices, Señor, hay tantas religiones, ¿será que todos los caminos llegan a Roma? No, no todos los caminos llegan a Roma. Juan 14:6 dice que hay un solo camino, se llama Jesucristo. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo. Hay una sola persona para el cual nosotros debemos creer para tener vida eterna, y esa se llama Jesucristo. Hay otra salida, hay otro camino. Otra religión que usa la Biblia son los que se llaman hoy en día los mesiánicos, que son personas que judaizan, o sea, dicen, no, nosotros creemos en Cristo, pero es que hay que guardar la ley. Pero ellos exaltan a Moisés, exaltan la ley y menosprecian a Jesús, y menosprecian su obra en la cruz. Y dicen, no solamente por la cruz vamos a ser salvados, tenemos que obedecer la ley, la Torá. ¿Sigo diciendo? La iglesia popular, la iglesia católica. Ellos, ¿a quién exaltan más? ¿A María o a Jesús? Exaltan a María, minimizan a Jesús, no creen en Jesucristo, tienen la Biblia, pero no tienen vida. Apóstol, ¿y cuál es la religión verdadera? Ninguna. Dios no inventó una religión para que tú seas salvo. Dios puso a una persona en la cruz para que tú, creyendo en Jesús, tengas vida eterna. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Aún las iglesias legalistas, las iglesias religiosas, exaltan más sus tradiciones. Exaltan faldas, pelo largo, sus tradiciones, que a Jesucristo. Por eso esta serie es tan importante. La revelación del Hijo. Porque es el Hijo de Dios el que nos da vida. Es el Hijo de Dios el que nos da salvación. Es por medio de Jesucristo que vamos a ser sanados. Y si hay alguna persona con alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Si tú estás oprimido, esa opresión se va de tu vida. Vas a conocer la verdad, que es Cristo, y esa verdad te va a hacer libre. Yo fuera usted gritara y aplaudiera fuerte al Señor. Entonces, la única manera de recibir esa vida eterna y esa salvación es creyendo en Jesús y permaneciendo en esa fe en Jesús. Y toda la Escritura, toda la Biblia habla de Jesús. Y ese es el propósito de leer las Escrituras. Juan capítulo 5, versos 46 y 47. Porque si creyeres a Moisés, me creyeras a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo podéis creer a mis palabras? El propósito de la Escritura no es llenarnos la cabeza solamente de conocimiento bíblico. El propósito de la Biblia es conocer a Jesús. Jesús es el protagonista de la Biblia. Y en Jesús tenemos una nueva vida y podemos disfrutar la eternidad con Dios. La Escritura no está encima de Jesús. El Señor Jesús está encima de las Escrituras. Entonces, en este tiempo Dios ha determinado salvarnos por su Hijo, sanarnos por el Hijo de Dios, que tengamos vida por el Hijo de Dios, que podamos prosperar por el Hijo de Dios, que nos conectemos al propósito eterno por el Hijo de Dios, que podamos hallar el camino por el Hijo de Dios, que podamos tener un destino a través del Hijo de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios
habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Jesucristo se transfiguró, estaba Pedro y dos de sus discípulos, creo que Juan y Santiago, y Jesús se transfiguró. Se le apareció Moisés, que representa la ley, y se le apareció Elías, que representa a los profetas. Y cuando Pedro dijo: Señor, vamos a hacer 3 ranchos aquí, 3 enramadas, y ponemos una hamaca y ponemos a freír pescado. Una enramada para Elías. O sea, Pedro estaba emocionado porque a él le había hablado desde el niño de Elías, de Moisés, y él quería que se quedara. Estaba emocionado de Moisés. Imagínense, Moisés que hizo que cayeran 10 plagas sobre Egipto, que dividió el mar rojo. Moisés, ven para acá, vamos para el lago Maracaibo, divide el mar para no echarme ese polo y entrar más rápido. Moisés se está metiendo conmigo. Tranquilo, juicio. Entonces imagínense, Pedro quería tener a Moisés de su lado, quería tener a Elías de su lado, que hacía llover fuego del cielo. Alguien le caía mal: Señor, manda fuego del cielo, y lo consumía, lo chicharraba. Y entonces, como vio el Padre, Dios, como que Pedro se estaba saliendo un poco de la tangente, le dijo: este es mi hijo amado, a él oí. Y los discípulos quedaron locos, porque Dios no señaló a Moisés ni a Elías, sino al Hijo de Dios, la única persona que Dios va a usar para salvarte, para hablarte, para liberarte, para sanarte, para transformar a tu familia. Se llama Jesucristo. Y debemos entender la supremacía y la superioridad de Cristo Jesús. O sea, nosotros, al momento de creer en Jesús, somos salvos. Tenemos una nueva vida, tenemos una naturaleza, pero nosotros debemos crecer en esa vida. Nosotros debemos crecer en esa salvación. Si tú eres una persona que eres nuevo creyente, debes desear la leche espiritual. La leche espiritual son las enseñanzas básicas de esta nueva vida, para que puedas crecer en salvación. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 2. Decía: como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada, no adulterada de tradiciones y de doctrinas de hombres, para que en ellas crezcáis para salvación. Levante sus 2 manos, diga conmigo: somos un hombre nuevo, tenemos una nueva vida, en Cristo Jesús estamos completos, pero debemos alimentar esa nueva vida. Estoy explicando, ya lo he explicado, pero se lo voy a reafirmar porque uno aprende también por repetición. Cuando un niño nace, si es sano, nace completo. Nace con sus 2 bracitos, con sus 2 piernitas, con sus 2 ojos, con sus 2 orejas, con su lengua, con todos sus órganos internos. ¿Le falta algo al niño? No, está completo. ¿Qué necesita el niño? Leche. Leche materna. ¿Para qué? Para que el niño crezca y se desarrolle. ¿Cuánto dice que amén? No me voy a meter con nadie, me vino una broma, pero me voy a retener porque estoy serio enseñando la palabra del Señor. Entonces, cuando uno nace espiritualmente, ¿qué necesitas tú? La leche espiritual. ¿Sí o no? Para que tú crezcas, te desarrolles en esa vida de Dios, camines en autoridad, y ahí tu vida va a cambiar.
Si tú eres un niño en Cristo, vas a andar en celos, contienda, pleito, porque un niño se comporta así. Pero cuando tú maduras espiritualmente, en tu matrimonio no va a haber peleas por tonterías, porque ya tú maduraste. Se van a desaparecer de tu casa los ovnis, objetos voladores no identificados, las cotizas voladoras, las cosas que le tiras a tu esposo o a tu esposa. Se van a acabar en tu casa las lenguas extrañas, porque no hablas las lenguas angelicales, sino otras lenguas. Hello. Se van a acabar las peleas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos madurando, estamos creciendo. Entonces nosotros no solamente debemos conformarnos con esa vida nueva, tenemos que hacerla crecer. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo: debo crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces tenemos que crecer. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo estoy aquí en la iglesia para crecer espiritualmente, para crecer en el conocimiento de Cristo, para crecer en lo que tenemos, en Cristo. Porque a veces pedimos cosas que ya tenemos. Padre, Dios, bendíceme. Ya tú tienes la bendición. Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que tienes que hacer es crecer y manifestar, y que se manifiesten los efectos de esa bendición para que todo en tu vida cambie para siempre. Tienes que saber lo que tienes que saber lo que puedes hacer en Cristo Jesús. En Dios haremos proezas. Levante sus dos manos, diga conmigo: en Dios haremos proezas. Diga conmigo: si se levanta un gigante, ese gigante va a ser derribado, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros estamos en el equipo ganador, en el equipo de Cristo Jesús. Ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas, déselo fuerte. Tenemos que ser transformados. Crecemos, amén, crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en la gracia, crecemos en el favor, pero también a través del Espíritu Santo y de la palabra somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, porque fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para qué tenemos la palabra? ¿Para qué recibimos la palabra aquí? Para ser transformados. Cuando dice ser transformado de gloria en gloria, no es igual la gloria que se manifestó ayer en tu vida que la gloria que se va a manifestar hoy. Dice que la luz, que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? La gloria de hoy es mayor. La gloria de
de mañana, lo que se va a manifestar mañana en tu vida para que tú seas cambiado, para que tú seas transformado, va a ser mayor que la de hoy. Vamos a caminar de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, con el propósito de que Cristo sea formado, Cristo crezca en nosotros, Cristo sea manifestado a través de ti. El propósito es que nosotros muramos y que se vea Cristo en nosotros. ¿Están aquí? Entonces el Señor nos salvó por gracia, y ahora nosotros debemos dar de gracia lo que hemos recibido. No solamente debemos crecer en salvación, en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento de Cristo, sino crecer en el servicio a Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: debo crecer en el servicio y en la obra de Dios. Primera de Corintios 15. No se me cansa, porque lo que viene es bueno. Después de un buen almuerzo viene un postre. Así que no diga: estoy lleno ya, apóstol, ya pare. Ya va, espere, ya viene el postre. Primera de Corintios 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante. ¿Qué dice ahí? Creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Entonces, ¿para qué somos salvados? Tenemos la vida eterna, conocemos a Cristo diariamente, conocemos su gracia, somos transformados. Cada día va a ser poderoso, cada día va a ser glorioso. Dile a la persona que tiene a tu lado: quita esa cara de pesimismo, de derrotado, porque la gloria que viene es mayor. La gloria que viene en este mes va a ser mayor. La gloria que viene en agosto va a ser mayor. La gloria que viene en Venezuela va a ser mayor. Vamos a ser transformados. Tu vida va a ser transformada. Aunque tu hombre exterior se canse, tu hombre interior se renueva día a día. No solamente eso, tenemos que crecer en el servicio y en el trabajo del Señor. ¿Cuál es el trabajo del Señor? Sería egoísta que tú hayas recibido una salvación tan grande y que alguien la necesite y tú te calles. Sería egoísta que tú vinieras solo y supieras que hay familiares tuyos que se están destruyendo, matrimonios que se están destruyendo, que necesitan lo que tú estás recibiendo los días domingos y tú no los invites. No le predicas a nadie, no le hablas a nadie, porque yo solamente quiero ir y recibir, pero no quiero dar. Entonces, el propósito es que crezca también en el servicio, porque nosotros, no solamente los apóstoles sirven a Dios, no solamente los líderes sirven a Dios, toda la iglesia debe crecer en la obra del Señor. Apóstol, pero no me dejan predicar, tengo un esposo que no me deja salir. Bueno, pero tienes el WhatsApp, puedes invitar a 20. Puedes decirle a la persona que hoy en día no hay excusa para servir a Dios. Podemos servir a Dios como sea. ¿Por qué debemos servir a Dios y por qué debemos crecer en la obra del Señor? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Levante sus dos manos, diga conmigo: lo que nosotros estamos haciendo no es en vano. El trabajo del Señor tiene una gran recompensa. Recompensar. La salvación y la vida eterna la recibimos por la fe en Cristo. Póngame atención aquí. Pero cuando ya somos salvos, hay mayores recompensas que nos esperan, más allá de la salvación y más allá de la vida eterna. O sea, debemos entender que hay obras de fe y obras
nosotros hacemos porque ya somos salvos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos. Y Dios preparó grandísimas y poderosas obras que nosotros podemos hacer bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para glorificar a Cristo. O sea, ya Dios determinó un camino, unas obras. Depende de nosotros si la hacemos o no la hacemos. Podemos ser salvos e irresponsables en el llamado que Dios nos ha hecho. Imagínense que si yo hubiera rechazado el llamado de Dios, primero no hubiera conocido tantos países que Dios me ha abierto la puerta para predicar: en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos. Predicar en grandes conferencias, conocer a grandes hombres de Dios, ver tantas sanidades, tanta gente convertida. Para mí, el llamado de Dios es lo más precioso. Yo no he perdido, yo lo he ganado todo, porque con Cristo nosotros ganamos. Pero una persona, Dios tiene obras poderosas que tú puedes hacer en Dios, y hay gente que rechaza ese llamado. Entonces, si crecemos en el servicio, en la función y en el don que Dios nos encomendó, y somos administradores fieles, vamos a recibir, yo quiero que levante sus dos manos, diga conmigo, vamos a recibir recompensas y galardones eternos que son mayores que la salvación. Primera de Corintios capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien mismo será salvo, aunque así por el fuego. O sea, ¿qué significa eso? O sea, si nosotros hacemos la obra de Dios correctamente, predicando a Cristo, enseñando la verdad, predicando el evangelio correcto, si la obra de Dios, la obra que estamos haciendo, va a pasar por prueba, por fuego. Si la obra permanece, vamos a recibir recompensa. Yo estoy seguro que yo voy a recibir la mayor recompensa de Dios, porque esta iglesia le han tirado con todo y ha permanecido. Quiere decir que esta iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo, y la estoy fundamentando aún más, y usted va a permanecer, y usted va a vencer, y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde Dios juzgará lo que hayamos hecho en el cuerpo, lo que hayamos hecho en su obra, en el llamado que el Señor nos ha hecho. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 9 y el verso 10. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, estando en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Este tribunal de Cristo, pónganme atención aquí, no es para juicio, ni es para perder la salvación, porque habla del tribunal de Cristo, de la gente que Cristo salvó. Todos los cristianos vamos a comparecer delante de ese tribunal, y después nos va a llamar a cada uno de nosotros cuando muramos. ¿Qué hiciste con el don que te di? Yo te llamé a evangelista y lo que menos hiciste fue evangelizar. Yo te salvé, pero eras tremenda chismosa. O sea, usted se ríe ahorita, pero cuando usted está delante de Jesucristo, se le va a quitar esa sonrisa. Va a ser. Y lo que estoy diciendo es verdad, bíblicamente. O sea, hay gente que salva, pero se porta mal. Hay gente que salva, pero no sirve al Señor en nada. Y Dios le va a pedir cuenta de todos los dones, de todo lo que Dios te ha dado y que no sirviste al Señor. Por eso tenemos que crecer en la obra de Dios. Usted, le quiero decir algo, a las personas que predican el Evangelio, usted no está sirviendo a Olver y a Ney, usted está sirviendo a Cristo. Y es Cristo el que le va a recompensar o no le va a recompensar. Por eso yo tengo tanto temor en cuanto al servicio del Señor, porque esto no es un juego. Hay gente que va a recibir recompensa y otros van a ser salvos, pero van a recibir vergüenza. ¿Se van para el infierno? No. Pero van a ser como los ceros a la izquierda en el cielo. Porque ahora sí se pusieron serios, se le acabó las visitas. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien mismo será salvo, pero con las llamas del infierno casi tocándole el trasero. Será salvo así, mira, por la misericordia y por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Apóstol, siga hablando de prosperidad. No nos hable de eso. Este tribunal juzgará las obras de fe, las obras del ministerio, juzgará los dones, las funciones que Dios te ha encomendado, te exigirá frutos. ¿Qué fruto tú diste? Pero escuche bien, póngame atención aquí. No es igual que una persona haya vivido 30, 40 años sirviendo al Señor y viviendo en el Evangelio, y que el Evangelio haya vivido en él, que sea sincero, que sirva al Señor, que predique, que discipule, que sea una persona, un modelo, 30, 40 años y muera y vaya a la presencia de Dios, que una persona que esté moribundo, que se haya hecho y deshecho, y por haber hecho y deshecho, pecado, haciendo cosas malas, está a punto de morir y usted le haga la oración de fe, esa persona se va al cielo, será salvo, pero no va a recibir igual que la persona que estuvo 30, 40 años sirviéndole al Señor. El que ha servido al Señor por mucho tiempo y ha permanecido sirviendo al Señor, esa persona puede ver a Dios cara a cara, va a estar cerca de Jesús, va a ser una persona que va a reinar, que Dios lo va a poner en posiciones de autoridad en la eternidad cuando venga por segunda vez. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso una persona que muere en Cristo, para nosotros es doloroso. Pero si esa persona ha servido a Dios, le ha predicado el Evangelio, ha evangelizado, el trabajo que hizo esa persona no es en vano. Dios va a recibir a esa persona con alegría. Los ángeles de Dios lo van a recibir con alegría, con grandes galardones. ¿Por qué? Porque dijo,
esta persona sí me ha servido, sí ha sido fiel, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho lo pondré en toda la eternidad. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Griten esta hora. Esas obras, esos frutos que manifiestan los salvados, es lo que habla Apocalipsis. Por eso Apocalipsis usted lo lee y parece que fuera un evangelio de obras. Si venciere le daré esto, si venciere le daré lo otro, porque está hablando ya de los salvados, de las obras de los salvados. Cristo nos salva por gracia, pero nosotros somos responsables de desarrollar y de ser fieles en lo que Dios nos ha encomendado. Por eso un liderazgo en la iglesia no es para pantallar. Estoy usando mucho esas palabras de los años 70. Es algo serio, es algo eterno. O sea, estamos en una empresa eterna. Y el jefe de esto es Jesucristo. No voy a quedar bien con, usted puede quedar bien con nosotros y mal con Jesús. Seguimos. Lo más terrible es no cumplir el propósito de Dios. Venir a esta tierra a pasear. Venir a esta tierra a nacer. Voy a trabajar, voy a tener dinero, te casas, tienes hijos, tienes nietos, cumpliste el propósito de Dios, le serviste a Dios. No, fue un cristiano frío. Viniste aquí a pasear. Hay algo más que nacer, reproducirse, multiplicarse. Hay algo más. Es hermoso la vida, pero más hermosa es la eternidad. Eso fue lo que Pedro le preguntó al Señor en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo 19, verso 27 al 30. Dice así: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es la recompensa? Jesús le dijo: de cierto, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Tendrán una posición de gobierno en la eternidad. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más. ¿Dónde? O sea que también hay recompensa aquí en la tierra. Levante sus dos manos, digan conmigo: servir al Señor, predicar el Evangelio, invitar gente, adorar al Señor, no es en vano. Levante sus dos manos, digan conmigo: vamos a recibir 100 veces más en esta vida. Y vamos a recibir galardones eternos cuando estemos delante de Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude a tu Rey en esta hora. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Yo creo que hay un rompimiento espiritual en esta hora. Hay fortalezas que están cayendo. Esta palabra se está revelando en tu espíritu. Y si tú estabas apagado, hoy te enciendes. Si hoy estabas muerto, hoy resucitas en tu espíritu, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude a tu Rey. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Pueden sentar. Entonces, mira a la persona que tienes a tu lado y dile: tú decides qué cristiano vas a ser. Un cristiano frío, sin servirle al Señor, o una persona que está dispuesta a crecer en la obra de Dios, a hablarle a Dios. De repente no todos van a ser grandes predicadores, pero sí puedes invitar a alguien.
si puedes dar el testimonio de lo que Dios hizo en tu vida a una persona. Pero no te puedes quedar callado. Debemos entender también lo terrible de estar en una eternidad sin Dios. El que no cree en Jesús, como dice Juan 3, 15 y 16, está perdido. Ya vimos que la palabra perdido es muerto. Muerte es separación. Es una persona que está separada de la gloria y de la presencia de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice: están lejos de la gloriosa presencia de Dios. Porque el que está muerto espiritualmente no puede tener comunión con Dios. El que está muerto espiritualmente no puede sentir a Dios. No puede disfrutar de su presencia. No puede disfrutar de la buena palabra. No puede ver la manifestación del poder de Dios a favor de su vida. Y otra consecuencia de la persona que no cree en Jesús y menosprecia la salvación es estar perdido. No entiende para qué está en esta vida. No tiene razón de vida, no tiene destino, no tiene propósito. Vive una vida vacía. Aún el cristiano que no le sirve a Dios vive un cristianismo hueco, vacío, sin propósito. Es un casi muerto. Ayúdame, José, con el teclado un momento. Es una persona que no cree en Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo: una persona que no cree en Cristo es un condenado y un reo para recibir la ira de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito sea el Señor. ¿Saben una cosa? Jesucristo no nos salva del infierno o del diablo. Jesucristo nos salva de Dios. ¿Alguna vez usted, cuando pequeño, hizo algo malo y su padre lo estaba buscando y usted salió corriendo y se escondió y no quería estar delante de su padre porque lo iba a castigar? ¿Cuánto le pasó eso? Como hacen memes que hay gente que salió y hay alguien con una cotiza detrás de esa persona. ¿Por qué tú huías del padre, de tu padre? Por miedo. Ahora imagínese eso multiplicado por 1000. ¿Sabes qué es terrible? Estar en esta vida y que Dios esté airado con nosotros. Lo único que puede aplacar la ira y el juicio del Padre se llama Jesucristo. O sea, Jesucristo nos salvó del juicio y de la ira de Dios. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: ¿cómo no he de creer? Así como la canción. ¿Cómo no he de creer? Si Jesucristo nos salvó de la ira, del juicio, de la condenación y de una eternidad sin Dios. Por eso las personas que no creen en Jesucristo no solamente tienen consecuencia en la eternidad, tienen consecuencia en esta vida. El que no cree en Jesús pasará una eternidad sin Dios, sin su presencia,
en un fuego eterno que no se apaga, que hará sufrir a esa persona. Cuando dice la Biblia, para que no se pierda, ¿se acuerdan del significado? Destrucción. El final de una persona que rechaza al Hijo de Dios, que rechaza a Jesucristo, es destrucción total. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice ahí? Fue lanzado al lago de fuego y azufre. El que no fue inscrito, o sea, el que no recibió la vida de Dios, Dios lo juzgó y lo fue lanzado al lago de fuego y azufre para que sufra una segunda muerte. ¿Cuántos de ustedes saben que la muerte es dolorosa? Porque la muerte es separación. Separación del espíritu y del alma al cuerpo. La separación de esa persona cuando muere de sus seres queridos. La separación de Dios. Si la primera muerte es dolorosa, ¿cómo será una segunda muerte? ¿Cómo será la destrucción del alma? Para que todo aquel que en Él crea no sea destruido y no sufra una segunda muerte. El apóstol nos está metiendo miedo, parece una película de terror. No estoy metiéndole miedo, le estoy hablando de lo grande que hemos recibido, porque hemos sido liberados de una segunda muerte. Ahora nosotros no sufriremos una segunda muerte. Nosotros, nuestros cuerpos, seremos resucitados. Si viene Cristo, lo que quedemos seremos transformados, y los muertos en Cristo serán resucitados. Nosotros no veremos muerte, veremos vida. Ese aplauso es para el Señor de Celestial. Fuerte el aplauso al Señor. Ustedes dirán: apóstol, eso es cruel. Dios es malo. Dios no quiere condenar a nadie. Jesús no fue enviado como juez. Jesús fue enviado como Salvador. Pero la persona que no cree, que rechaza a Jesús, él mismo se condenó. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Digan, levante sus dos manos, díganme: si yo creo en Jesucristo, soy libre de la condenación, soy libre de la muerte. Pero el que no cree ya ha sido, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y lamentablemente el mundo ama más las tinieblas, el pecado, que a Dios. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz, que Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es para aquellas personas que no creen en Jesucristo. Pero saben que también que es triste un cristiano frío, un cristiano tibio, un hijo de Dios en la eternidad, que es una vergüenza aquí y que es una vergüenza en la eternidad. ¿Sabe que es triste un cristiano niño, carnal, inmaduro, anda en contienda, pleito, chisme, sin sabiduría, sin revelación? Un cristiano en el cielo, pero siendo un cero a la izquierda. Pero los vencedores nos mantenemos sirviendo al Señor, enfocados en las recompensas eternas, haciendo tesoros en los cielos,
y viendo la bendición de Dios en nuestra familia, viendo la bendición de Dios en esta tierra, viendo las añadiduras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como dice el apóstol Raúl, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Aplaude fuerte al Rey de Reyes. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Dale gracias al Padre por Jesús, porque Él es nuestra salvación, porque Él es nuestro Salvador. Aplaude fuerte al Señor. Dale gloria, dale honra al Rey. Dale alabanza a tu Dios en esta hora. Por eso, si hay personas en este lugar que quieren aceptar, creer en Jesucristo, yo quiero que pases aquí adelante. Si tú vienes por primera vez, de repente dices, pero yo creo en Dios, pero le has dicho a Jesús que entre en tu corazón. Le has dicho a Jesús que crees en Él delante de muchas personas. En ese momento que tú le dices a Jesús que entre en tu corazón, Él entra y va a transformar tu vida para siempre. Él no quiere que tú te pierdas, que tú mueras y que tú seas destruido. Él quiere darte vida y vida abundante. Él quiere bendecir tu vida y la vida de tu familia. Si hay personas que vienen por primera vez, yo quiero que pases aquí adelante y recibas el regalo de la salvación. Aleluya. Si hay más personas, pasa adelante en esta hora. No tengas miedo, que si paso, que si no paso, pasa adelante. Que ese trayecto desde tu silla hasta aquí, amén, puede determinar tu eternidad, amén, tu propósito. Pasa adelante en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos alabanza, te damos, Señor, adoración. Cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados. Te pido que tu sangre preciosa me limpie de mis pecados y de mis iniquidades. Hoy en público, Señor, hago una profesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que me des vida, vida abundante, que operes en mi vida el milagro del nuevo nacimiento, que me des a tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y para que me enseñe todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a estas personas, declaro tu bendición, tu paz, que el mayor milagro, Señor, que es el milagro del nuevo nacimiento, Señor, ellos los reciben en el nombre de Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, viene sobre ellos, Señor, y eres tú el que trae salvación a sus vidas. Es tu Espíritu Santo el que hace la obra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que los líderes feliciten a las personas que hicieron esa profesión.